Bendito sea el nombre del Señor. Es a tierra de Canaán que vamos. Oh, gloria. Donde las calles son de oro. Aleluya. Donde hay habitación para cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora vamos a presentar la segunda conferencia. Gloria al nombre del Señor. Y está a cargo del presbítero de San Cristóbal, John Marco. Él con cada uno de nosotros. Al nombre de Cristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que la iglesia del Señor está reunida en este lugar. Gloria a Dios. Viviendo de un mandato de la palabra de Dios. Amén. Y es la parte de siempre estar en esa formación continua. De manera que de entrada quiero felicitar a este presbiterio vecino nuestro, ¿no? Porque estamos el mismo, a par de minutos de este lugar en San Cristóbal. Allí estoy al punto de la pastora, mi esposa, que está por aquí adelante, y mis hijos. Estamos en Madre Vieja Norte. Muchos de ustedes conocen esa iglesia. ¿Cuántos conocen la iglesia de Madre Vieja Norte, iglesia Capernaum, específicamente en el barrio de David, próximo a la zona del Bravo? Bueno, un poco asombrado, pero bueno, allí estamos. Digo eso porque este presbiterio, al punto del presbiterio nuestro, ahora un tiempo, me parece que no hace más, tal vez 12, 14 años más o menos, porque por la expansión, por el crecimiento de nuestras iglesias, entonces se quedó el presbiterio de San Cristóbal y luego el presbiterio de aquí de esta zona. Posiblemente algunos pastores, 15 años, dice nuestro pastor emérito Mario Landa. Saludos para usted, pastor. Amén. El asunto es que aquí estamos. Amén. Como ya decía la pastora Niurka Polanco y mis 3 hijos, Salatiel, Isaacar y Michelle. Aquí estamos nosotros sirviendo al Señor por 12 años en aquella congregación. Es un honor realmente venir en esta noche a estar con ustedes para compartir un tema tan desafiante como este. Tema que tiene que ver con lo que es el liderazgo, pero no cualquier liderazgo. Un liderazgo determinante dentro de la labor ministerial de la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Porque el Señor así lo ha establecido. Gloria al Señor. Saben que de esta zona, de aquí de este pueblo de Jaina, yo tengo mucho agradecimiento. Porque aunque soy de un municipio hermano de este municipio también de Villa Altagracia, Serie 68. ¿Hay alguien de Villa Altagracia aquí? No, parece que no. Serie 68. El asunto es que en el 2003, tuve la oportunidad de hacer un año escolar aquí en este municipio. Y eso entonces, de alguna manera, no hay cierto vínculo, que aunque si ustedes me preguntan, ¿y conoces a alguien de ese tiempo? No conozco a nadie. Pero ciertamente tengo agradecimiento porque en ese año 2003 hice un año del bachillerato aquí, en este municipio, siendo estudiante del Instituto Bíblico Central. De modo que reitero mi agradecimiento a este pueblo, a este municipio, a la gente de aquí, especialmente a los docentes, ¿no? Que enseñan. ¿Cuántos son docentes aquí? ¿Cuántos son maestros? Bien, tenemos buen número de maestros. ¿Y cuántos son pastores? Pastores. ¿Cuántos son diáconos? Mayor número de diáconos. Bien, gloria al Señor. En esta noche el tema que voy a compartir con ustedes, que creo que lo tienen ahí en la carpeta, pueden revisar su carpeta y vamos a ver el rol de los diáconos en la iglesia de hoy. Rol de los diáconos en la iglesia de hoy.
Aquí estamos trabajando con la pantalla. Estamos trabajando con la pantalla. Yo sé que como buenos pentecostales, si el Señor, dentro de su voluntad y de su propósito, quiere algo más que la quietud en un momento, pues Él es el dueño, ¿no? Él es el dueño de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero en esta noche introducir este tema. Vamos a ver la diapositiva. Lo primero que quiero es que podamos explorar. Gracias. Quiero que podamos explorar un poquito solamente acerca de este concepto, acerca de esta palabra. Que si bien ustedes ahí en su material de apoyo tienen una brevísima introducción que tiene que ver con lo que es este término de diácono, yo quiero en la diapositiva observar algunos detalles que tenemos ahí. Y me gustaría no solo yo decirlo, sino que alguien me pueda ayudar. ¿Ustedes creen que podemos hacerlo así? En una parte algunos de ustedes me ayudan, en otra parte entonces nosotros continuamos. Explorando el concepto, en este caso, concepto, diácono es una palabra que, si bien es cierto, ha habido, si se quiere, cierta confusión. Digo cierta confusión por el sentido de que algunas personas solo ven el diácono como un servidor meramente de una y otra cosa, ¿no?, que hay que hacer dentro de la iglesia local. Nos circunscribe a la iglesia local y a la obra de servicio. Y ciertamente es una interpretación correcta. Sin embargo, si sencillamente lo dejamos ahí, se queda corta porque es más amplia. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza no como diácono, sino como servicio, que al final del día, cuando nosotros hacemos, si se quiere, una comparación con las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, ¿no?, en el que se escribió el Antiguo Testamento, y el idioma del Nuevo Testamento, el griego koiné, el griego que hablaba la gente, vamos a ver que la palabra diácono es la misma palabra que se utiliza para servicio y es la misma palabra que se utiliza para ministro. Esa es la misma palabra, con una que otras variantes. Al final del día el significado es servicio. Pero miremos, por ejemplo, la palabra utilizada en el Antiguo Testamento para diácono, reitero, es la palabra mecharé, que significa atender o ministrar a un superior. Además, servicio y ministro son palabras que tienen equivalencia con la idea de diaconía. Un ejemplo que tengo ahí es el ejemplo de Génesis 39:4, hablando acerca de José cuando estuvo al servicio de Potifar. La palabra que se usa allí es la palabra mecharé, que tiene que ver con servicio. Por ejemplo, hacía yo José gracia a sus ojos y le servía. La palabra servía allí sería la palabra mecharé, que tiene que ver con diaconía, o tiene que ver con servicio, o tiene que ver con ministro. Ahora bien, si nosotros seguimos mirando el texto, dice: y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Por algo lo hizo, ¿no? Lo hizo porque notó una eficiencia, notó integridad, notó sabiduría, notó honestidad. Que si bien es cierto, el texto no lo dice de manera explícita, pero nosotros podemos inferirlo sin hacerle ningún daño a lo que es la interpretación bíblica. Vamos a seguir mirando el texto. Miren, algunos estudiosos han expresado que la palabra original para diácono tiene la idea de alguien que va con tanta prisa a llevar un mensaje que sus pisadas levantan polvo. De ahí que una interpretación, cuando nosotros buscamos, va a decir que un diácono es alguien que levanta el polvo, es decir, va tan rápido, es tan urgente el trabajo que tiene que hacer, la demanda del Señor para él en cuanto al ministerio, que esa persona levante el polvo. Obviamente que el texto se refiere a la palabra polvo en el sentido
del trasfondo histórico, ¿no? Por la cultura, cómo eran los pueblos, cómo estaban las calles en ese tiempo. Sigamos mirando. El concepto etimológico también hace referencia, decía, a alguien que se esfuerza con constancia y diligencia por desempeñar un servicio a favor de otros. La base bíblica, vamos a ver la base bíblica que ustedes la tienen ahí, pero quiero leerla. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leerla? ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Por favor. Hechos 6, del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense que el texto que tenemos como base, aunque ha sido el texto fundamental que se ha tomado para el ministerio del diaconado en la iglesia local, el texto no menciona de manera explícita la palabra diácono. El texto no lo menciona. Sin embargo, se habla del servicio, ¿sí? Y como se habla del servicio, la palabra original que se utiliza allí es la palabra diaconía, que, reitero, tiene que ver con un ministro y tiene que ver con un servidor. Ahora, el fondo, todos nosotros de alguna manera manejamos el fondo, manejamos la razón, ¿no?, por la cual se establece este ministerio. Ahora bien, me gustaría que aparte del fondo que ya nosotros lo conocemos, nosotros podamos ver algunos detalles interesantes que hay tanto en ese pasaje como en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 hasta el versículo 12. Y también vamos a ver un enfoque que me llama muchísimo la atención, que está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Si se quiere, son como 3 cuadros bíblicos que de alguna manera enfocan el ministerio de la diaconía, tanto dentro de la iglesia, pero también esos pasajes pueden expresar de manera muy clara la dimensión del rol del diácono dentro de la iglesia local. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay 3 cosas que ustedes tienen ahí que me gustaría que nosotros podamos observar. En primer lugar, vamos a ver que el diácono hoy necesita mantener el nivel espiritual demandado por la palabra de Dios. Necesita mantener el nivel espiritual demandado por la palabra de Dios. Fíjense que en el versículo 3, el texto dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen ¿qué? De buen testimonio. Eso es lo número 1 que nosotros podemos ver de manera directa ahí en el texto, de buen testimonio. Pero también el texto sigue diciendo: llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría. Es decir, que a la persona que se le va a encargar el trabajo, a la persona que Dios llama para que sirva en la iglesia local, en primer lugar es alguien que tiene testimonio. Y ya ustedes saben que en Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 3, donde se habla acerca de los requisitos, habla bien claro de ese requisito testimonial, no solamente de la gente que está en las 4 paredes, la parte endogámica de la iglesia, como se dice, sino ese testimonio que lo pueden notar lo de afuera. Tiene que tener ese testimonio para servir, no porque a alguien se le ha ocurrido, no se le ha ocurrido a una denominación X que el diácono tenga que tener ese requisito. No, está establecido en la palabra de Dios que tiene que tener testimonio. Entonces el diácono hoy día
tiene que mantener ese estándar, tiene que mantener el nivel del testimonio, porque él está representando a Cristo también. Él es parte del cuerpo de Cristo en la iglesia y la gente lo ve a él. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y de ser llenos del Espíritu Santo. De ser llenos del Espíritu Santo. Diácono tiene que ser alguien, reitero, que es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, no hay una misión que se haga con fervor. No hay una misión que se haga con entusiasmo. No hay una misión que se haga con prontitud. Si es en la iglesia del Señor, en la obra de Dios, y esa persona no se ha rendido por completo y no ha recibido esa investidura que dice la palabra de Dios, esa persona no creo que va a desarrollar ese trabajo con prontitud, reitero. Gloria a Dios. Y creo que lo va a desarrollar con excelencia. Es la palabra de Dios que lo está diciendo. Y creo que ese estándar hay que mantenerlo, porque ese estándar de alguna manera es ese combustible, ¿no?, para esa persona moverse a hacer la obra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. El servicio del diácono, nosotros podemos observar de los diáconos que no se quedan meramente en las cuatro paredes. Yo pregunto en esta noche, mis hermanos, Esteban era un diácono, Aleluya. ¿sí o no? Amén. Esteban era un diácono, Felipe era un diácono. ¿Y cuál es la dimensión de esos ministerios? ¿A dónde llegan esos ministerios? El diácono sencillamente es una persona para que vigile cómo están los aires, cómo están las cosas, cuáles son las decisiones internas financieras que vamos a tomar. No. Es una persona que está llena, reitero, del Espíritu Santo, pero también es una persona que tiene sabiduría, lo dice el texto. Aleluya. Y si por alguna razón se ha elegido a alguien que le falta sabiduría, entonces la palabra de Dios dice en el libro de Santiago 1:5 que si alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. Aleluya. Amén. Amén. Si sientes que a la hora de tomar una decisión, a la hora de expresarte, a la hora de participar en las reuniones de la junta, o en la hora incluso de tener que abordar a un hermano para cierto consejo, tal vez puede ser áspero, tal vez tus palabras no son las adecuadas, dile: Señor, tú me has colocado en este ministerio y yo necesito la sabiduría que viene del cielo para poder edificar en esta obra, en este ministerio donde estoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Necesitamos eso, hermano. Pero somos conscientes que no siempre el estándar está como lo dice la palabra de Dios. Somos conscientes que estamos viviendo en una época y en una generación que muchas veces la palabra de Dios escasea. Amén. Y cuando digo la palabra de Dios, digo el mensaje íntegro de la palabra de Dios. No el mensaje que sencillamente yo creo. No es el mensaje que sencillamente la parte emotiva me lleva a decir. No, el mensaje que se dice en toda circunstancia, en todo momento, como lo hizo el diácono Esteban en el capítulo 7 de este libro de los Hechos. Aleluya. Dice que la gente allí, cuando le levantaron el falso testimonio, no podían resistir la sabiduría, gloria al Señor, con que hablaba ese diácono. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero era una persona que los dones de Dios estaban en él. Bendito sea Dios. Si miramos el versículo 10 ahí, el versículo 8 también, vamos a ver que el Señor a través de él hacía grandes milagros y prodigios. Gloria al Señor. ¿Qué hacía? Grandes milagros y prodigios. Los diáconos son personas también que el Señor usa para orar por quién, para orar por los enfermos, para romper cadenas en el nombre de Cristo. No sencillamente es un ministerio pasivo, que soy un diácono ya porque soy tranquilo o porque soy muy rápido. No necesariamente, es una persona
reitero que exhibe este nivel de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden aplaudir. Se da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. En San Cristóbal aplaudimos y aquí también nos aplaudimos que sí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Saben que dentro de ese primer punto que nosotros estamos viendo, mantener el nivel espiritual asignado en la palabra de Dios, en primer lugar, buen testimonio; en segundo lugar, lleno del Espíritu Santo; en tercer lugar, que tenga sabiduría y que tenga una fe sólida, que esté anclado en Cristo. Una fe sólida, que el día que de repente emocionalmente no siento tanto ir a la iglesia, él dice, bueno, yo voy a la iglesia no porque lo sienta, yo voy a la iglesia porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que congregarme como hijo de Dios. Hay un día que no siento aparentemente adorar, pero yo voy a adorar, aunque ahora aparentemente no esté sintiendo, pero Él está en mí. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Hay que exhibir eso, no solo para que la gente lo vea. Primero, porque es un llamado, y segundo, tú eres un ministro del Señor que ha sido colocado en una posición dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gloria. Aleluya. Mis hermanos, cuando nosotros miramos el estándar que hay para los obispos, el estándar que hay para los presbíteros de la Biblia, ¿no? Los supervisores, vamos a ver que casi junto, casi paralelamente, ahí mismo viene el estándar que hay para los diáconos. Alguna persona han querido mostrar, no, el diaconado, una persona que está, no, aquí no hay un orden jerárquico. Más bien, si hay un orden jerárquico, es un orden jerárquico en cuanto al servicio, en cuanto a la posición para servir a Dios. Dios colocó a un diácono, Dios colocó a un ministro, Dios colocó a un profeta, pero cada uno ha sido colocado por Dios y hay que mantener ese nivel, repito. Gloria al Señor. Aleluya. Con poder. Es la característica número 5 que tienen que mantener. Con poder, ¿por qué? Porque el Señor le ha dado el poder. ¿Nos ha dado el Señor a la iglesia? Claro que sí, nos ha dado el poder. Él nos ha dado los dones. Y nosotros nos movemos en los dones, no para hacer cuando nosotros queramos, no, cuando Él quiera, pero te mueves en el don, ora por la gente, como diácono aconseja a la gente, ministra a la gente, ora por sanidad. ¿Por qué? Porque tú crees que el Señor puede hacerlo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mis hermanos, el movimiento que se estaba generando cuando se eligieron esos 10 diáconos, nosotros sabemos que fue un movimiento de crecimiento. ¿Un movimiento de qué? De crecimiento. Si bien es cierto que estos ministros, estos diáconos, estos servidores fueron electos para atender una comunidad griega que estaba siendo desatenida, de la gente que se venía convirtiendo, pero fíjese hasta dónde llegaron esos ministros que fueron elegidos. Es verdad que la palabra de Dios no nos da, si se quiere, biografías de cada uno de esos diáconos, vamos a decir, de ese primer cuerpo de diáconos que se eligió en la iglesia. No hay una biografía de los demás, principalmente se resalta, como ya decía, la gente conoce a Felipe, la gente conoce a Esteban, la gente habla de Febe, que incluso con ella es que hoy vamos a terminar viendo algunos aspectos interesantes ahí de la vida de ella, de esa diaconisa. Amén. Amén. Y ojo, debo de decir esto, estamos en una conferencia. Saben que hay cierta postura, si se quiere, malsana y incluso herética acerca de lo que es el ministerio de la diaconía, que solo lo circunscriben al hombre.
Gloria al Señor. Y eso nosotros tenemos que defenderlo, o sea, defender la postura de que las mujeres en la iglesia local desempeñan el ministerio de la diaconía igual que los hombres. Y a veces, tristemente hablando, y a veces con un mayor nivel de dedicación. Digo esto porque el diácono también es alguien que maneja, que domina la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, el segundo punto que nosotros tenemos esta noche, que es mantener la conducta que opera a modo de espejo. Mantener la conducta que opera a modo de espejo. Gloria al Señor. Miremos ahí, mis hermanos, lo que les comunicaba ahorita de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, también el 10, el 12 al 13. Al 9 sencillamente, si se quiere, hice una excepción de no mencionarlo, sin embargo, creo justo que podamos también mencionarlo. Gloria al Señor. ¿Lo tienen ahí? Amén. ¿Y alguien ahora puede ayudarme también? Sí. Me gustaría que alguien pueda ayudarme. ¿Alguien puede? ¿Quién puede ayudarme con la lectura? Gloria al Señor. Si no, bueno, no hay problema. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho ¿qué? A mucho vino. Dios mío. No codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también se han sometido ¿a qué? A prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien gloria al Señor. Aleluya. Yo pregunto, si usted quiere no la levante cuando yo pregunte, sencillamente usted hace una seña y dice, bueno, el pastor lo vio. ¿A cuánto antes de elegirlo lo sometieron a prueba? Una pregunta, ¿está diciendo el expositor, el pastor, algo distinto a la palabra de Dios? No. No. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Antes, alguna persona decía que cuando un obrero recibía la primera credencial le llevaba un obrero a prueba. Ya la gente no menciona mucho eso de obrero a prueba. Pero yo pienso que sí, de alguna manera, claro que sí. Vamos a ver el ministerio, ¿no? Vamos a ver tu trabajo, 1 año, 2 años. Gloria al Señor. Aquí hay algunas características que yo quisiera resaltar. Gloria al Señor. Deben ser honestos. ¿Por qué? Por la posición de servicio que tienen. Tienen que ejercerla con honestidad. Gloria a Dios. Nos dicen 2 cosas, ¿no? Lo que dicen por aquí, la dicen allí y la dicen en otro lugar. Eso no lo dijeron. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo sé, mis hermanos, que en el tiempo en el que estamos viviendo pudiera complicarse porque la gente vive muy sensible. Y a la gente vivir tan sensible, cuando se le va a decir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que decirla con amor, pero al final del día llega un punto donde la palabra de Dios molesta al pecado. Amén. Llega un punto así, por más que yo busque la forma, yo busque la manera, yo busque la estrategia, llega un momento donde la palabra de Dios no va a contar. Aleluya. ¿Quién era más amoroso que Jesús? ¿Quién? ¿Y no se molestaron con él? Claro que sí que se molestaron con él.
Yo le decía a un líder que se acercó a mí pidiendo un consejo para una situación. Yo le decía, ciego, usted está dando vuelta. Y yo admiro la forma en que usted ha tratado de manejar esto. Sin embargo, va a llegar un momento donde usted tiene que confrontar. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, si quiere apegarse a la palabra de Dios, si quiere hacer la cosa como dice el Señor, llega un punto cuando va a haber molestia. Este tipo de cosas no es tan aplaudible hoy día. Sin embargo, es el camino honesto de la exposición y del rol que tiene un servidor de Cristo, en este caso, un diácono. Amén. Amén. Hacer las cosas como el Señor lo ha expresado en su palabra. Dice también, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe tiene que ver con lo que es el concepto doctrinal de la palabra de Dios. El concepto doctrinal de la palabra de Dios, de que Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús envió el Espíritu Santo y los ha bautizado con Él. Gloria al Señor. El que no se convierte a Cristo sabe que hay un infierno eterno. Lo dice la palabra de Dios. Sabe que todos los hombres son pecadores. Esa doctrina fundamental, y eso está claro en esa persona. No estamos hablando que es un teólogo, que es una persona, no, pero es una persona que la doctrina cardinal, la doctrina básica, la tiene bien clara, porque en un momento esa persona tiene que hablarle a alguien, tiene que aconsejar a alguien, tiene que desempeñar su ministerio con limpia conciencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Creo que alguien que va a representar a Cristo con el papel del diaconado en la iglesia del Señor tiene de alguna manera que ser inducido y tiene de alguna manera que empezar a conocer la palabra de Dios. Claro, no solo para conocerla, sino vivirla también, pero para poderle enseñar con autoridad. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Para enseñarla con qué? Con autoridad. Aleluya. Yo quiero preguntar, si quiero un paréntesis, ¿qué tiempo me queda? Quiero saber eso. ¿Qué tiempo me queda? Amos, ministro. ¿Qué tiempo? Gloria al Señor. Hay que decir qué tiempo me queda, pues. Algunos predicadores no. Se van a ir. Una conferencia, la gente dedicó el día, 2 horas, y después hablamos. Uno lo mira así, ¿cómo? 2 horas, después hablamos. Gloria al Señor. ¿O están dispuestos a que lo hagamos así? Como el Espíritu de Dios diga. Santo Dios, den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, este cuadro que nosotros mostramos aquí están las características, o estas más bien son las características que serían como el mural del diácono. Sí, yo la veo como la moral, perdón, del diácono. Están ahí establecidas. En este tiempo, cuando está de moda que la ética situacional sea lo que impere. ¿La ética qué mencionó el pastor? Situacional. La ética situacional tiene que ver con lo del momento. Es decir, se opera en cada momento de acuerdo a las circunstancias. Ética situacional. Que tristemente el mundo de los negocios utiliza esa estrategia. Algunos no son honestos. Ahora, el que honesto no la va a utilizar.
Pero la ética situacional, reitero, lo que manda el momento es tal cosa, no. Lo que manda el momento es lo que dice la palabra de Dios. Como dice el Señor que hay que hacer. Ahorita decíamos que si dijo hoy es blanco, mañana repite que es blanco. Amén. Claro, a menos que uno esté equivocado, porque los seres humanos nos equivocamos muchísimo. Ahorita escuchaba a Alfredo hablar de que se ha equivocado muchísimas veces, de que uno se equivoca y es verdad, que entonces uno no se puede encerrar en un pensamiento. No, yo dije que era así, pero espera que a mí me están convenciendo y me están diciendo que no es así. Entonces también soy una persona que entro en razón, que cedo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hago? Cedo. Cedo. Hay gente que no dice, yo no cedo mi posición. Yo dije que fue así y ya es así. Gloria a Dios. ¿O no han escuchado personas así? Amén. Señores, yo lo he escuchado en San Cristóbal, en Villa Altagracia, en Montecristi, lo he escuchado en Las Matas, en lugares donde he estado ministrando. Esa es mi posición. Gloria a Dios. Aleluya. En la parte familiar, no voy a abundar tanto en esa parte porque sé que nosotros también manejamos, ¿no? Y recuerden que el propósito principal que hemos mencionado, recuerden que el propósito principal que hemos mencionado es recordar, así está en su material, recordar la tarea, ¿no? Recordar cuáles son esas funciones que nosotros hoy día, que los diáconos más bien tienen hoy día en la iglesia local. Digo recordar porque sé que le estoy hablando a una audiencia que estudia la palabra de Dios, sé que le estoy hablando a personas que están involucradas con el texto bíblico y que están desempeñando un ministerio y ya conocen todo este tipo de cosas. Pero qué bueno cuando uno puede recordar cosas que incluso uno sabe. Amén. 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 Por la palabra de Dios. Nosotros decimos, hemos leído la palabra de Dios una y otra vez, la hemos leído y la leemos y seguimos leyéndola. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces es bueno poder recordar esa tarea que el Señor nos ha demandado. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero ir finalizando. Gloria al Señor. Exhibir excelencia en sus funciones. Ese es el último punto. Tener aprecio por sus funciones. Exhibir excelencia. Amén. Excelencia por lo que hago. Lo que hago doy el máximo. Gloria al Señor. Decía Albert Einstein que él no tenía ningún talento especial, sino que todo lo que él hacía, lo hacía con pasión. Aleluya. Amén. Amén. Lo hacía con qué? Con pasión, con deseo. Siempre, en cuanto dependa de mí, trato de dar lo mejor de mí. Gloria al Señor. Aleluya. Miremos, en este caso, aunque hay varios pasajes ahí, sencillamente yo quiero que nosotros enfoquemos Romanos 16, 1 y 2. Miren lo que dice Romanos 16, 1 y 2. En aquellos días, como creciera, os recomiendo, ¿cómo dice el texto? Os recomiendo. Además, ¿a quién? A nuestra hermana Febe. Nosotros podemos comenzar a partir de ahí. ¿Quién la está recomendando? Pablo la está recomendando. Y si está haciendo una recomendación de una diaconisa, es porque esa mujer, como decía ahorita, el trabajo lo hacía con prontitud, lo hacía con excelencia, porque sabía que quien la había colocado había sido el Señor. Que si bien es cierto un grupo de líderes, un ministro en esa iglesia local, vieron en ella, la evaluaron, vieron las habilidades, vieron el talento. Sin embargo, al final, quien la llamó fue Dios, y por eso hace el trabajo con excelencia, hace el trabajo que la gente pueda verlo y dice: allí hay una mujer, hay un hombre de Dios haciendo la cosa
la recomendación de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Aleluya. Aleluya, qué bueno que un diácono pueda mudarse a otro pueblo, pueda mudarse a otro país y su pastor pueda llamar: pastor, mira, ya va a llegar una sierva, va a llegar un siervo. Estuvo en esta congregación por tantos años, fue un ministro del Señor, desempeñó el trabajo con limpia conciencia, con honestidad. Nosotros lamentamos que ya no está en esta congregación, pero búscalo, úsalo para el Señor, que va a ser fructífero en la obra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Está recibiendo qué? Recomendación. Y si está recibiendo recomendación, es por la excelencia. En segundo lugar, mire el texto, como sigue diciendo, después de mencionar a Febe, la cual es diaconisa en la iglesia, ¿no? Y sigue diciendo el texto, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, vamos a recibirla bien. Y que la ayuden en cualquier cosa que necesite. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Aleluya. Ella ha hecho, ha ayudado a muchos. Y dice Pablo, y a mí mismo. Líderes, diáconos, están aquí esta noche. La tarea delegada en la palabra de Dios para ustedes no es solo una tarea de la parte endogámica, de las cuatro paredes. Si bien es cierto que en las cuatro paredes se desarrolla un ministerio, pero el ministerio de hoy no es hacia adentro exclusivamente. Hacia adentro ciertamente se prepara, se forma, pero esa formación tiene que alumbrar hacia afuera. Amén. Ese ministerio tiene que ir hacia afuera. Repito, Felipe fue un diácono. Se ganó a un siervo, a un etíope de la alta, como dicen por ahí. Se lo ganó. El Espíritu Santo lo vio a Samaria, allá ganó gente. Esteban hizo un recuento del Antiguo Testamento, hablándole a ese grupo de personas que estaban allí enardecidos. Le habló la palabra de Dios, tenía el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí que el diácono de hoy, su rol es mantener el nivel que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que tener sabiduría, y la sabiduría es un don, sí. Está allí en 1 Corintios 12 también como un don. Gloria al Señor. Que tiene que tener una fe y que el poder de Dios tiene que manifestarse. Aparte de eso está la característica que es el cuadro moral. Gloria al Señor. Mis hermanos, creo que en este tiempo los diáconos se levantan no solo con un ministerio administrativo, sino con un ministerio profético. Y el ministerio profético no es sencillamente decir cosas, es decir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Ese es el ministerio profético, y hablarla con limpia conciencia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. Gloria a Dios.